Bien, entonces ahora sí, chiquillos, ya de forma un poco más oficial, los saludo, buenos días. Espero que estén bien, que no hayan tenido ningún problema con lo que está pasando, que al parecer de una u otra manera se está normalizando. Así que estamos buscando la mejor manera para terminar el curso, que creo que lo que en base todos queremos. Y en ese ámbito, la última clase que nos falta es esta que es de reacciones orgánicas, que es el último contenido de esta reprogramación que se realizó. Así que recordemos que en las clases pasadas habíamos estudiado hidrocarburos, todo lo que es su generalidad, y estudiamos algunos de los grupos funcionales más importantes que tiene la química orgánica. Así que lo último que nos va a faltar ahora son reacciones orgánicas que son de un interés muy importante a nivel industrial y por supuesto que también a nivel clínico, que es lo que a ustedes les puede interesar mucho más. Así que, bueno, comencemos con la semana 14, reacciones orgánicas. Y los contenidos de la clase son reacciones redox en compuestos orgánicos. Nosotros vimos reacciones redox durante el semestre, pero lo vimos en compuestos inorgánicos por lo general, no en compuestos orgánicos. Y además vamos a ver reacciones de condensación, formación de enlace glicosídico, enlace peptídico y enlace éster, que son tres tipos de enlaces que son muy particulares de la biología por lo general, de la bioquímica, que se utilizan no solamente a nivel humano y vegetal, sino que además se utiliza a nivel clínico, como les digo. De hecho, un ejemplo que vimos ayer en la clase de ayer, o en la de la semana pasada, era la aspirina, y la síntesis de paracetamol también corre por alguno de estos tipos de reacciones. Reacciones de hidrólisis y reacciones de desamonificación, que van a ser los contenidos de esta clase y que son la última parte del contenido para el mini control 4, perdón, la prueba 4 y la prueba de conocimientos finales. Así que la bibliografía asociada, fíjense, cualquier libro de química en general, ahí hay dos, hay uno perdón, es el Química Orgánica de Hart, pero en realidad cualquier libro de química en general les va a servir. El resultado de aprendizaje es clasificar los tipos de isomería presentes en las moléculas, grupos funcionales y reacciones orgánicas mediante el uso de diferentes representaciones químicas. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es una reacción redox en compuestos orgánicos. Recordemos que una reacción redox para un compuesto inorgánico, la diferencia que había era que cambiaba su estado de oxidación. Y uno hablaba que cambiaba, por ejemplo, del +2 cambiaba al +1, cambiaba al 0, o del -1 cambiaba al 0 o al +1. Desde el punto de vista de la química orgánica, uno habla que hay una reacción de oxidación cuando la cantidad de enlaces carbono-oxígeno aumenta. Por ejemplo, fíjense aquí el etileno, el eteno, el CH2, doble enlace CH2, cuando está en presencia de oxígeno, reacciona y ese doble enlace se rompe y forma un nuevo enlace con un átomo de oxígeno. Entonces, fíjense que acá al principio no hay ningún enlace carbono-oxígeno, pero en el producto sí lo hay. Por lo tanto, uno desde ese aspecto inmediatamente adjudica que el compuesto que está en el producto, este óxido de etileno, que en realidad es un epóxido, un grupo funcional epóxido que nosotros no lo vimos en clase, tiene un enlace carbono-oxígeno por cada lado. Por lo tanto, uno dice que esta reacción fue una reacción de oxidación. El compuesto se oxidó, aumentó la cantidad de enlaces carbono-oxígeno. Y por su parte, fíjense que cuando uno habla de una reducción, también uno puede ver desde el punto de vista de los hidrógenos. Y uno puede decir que cuando aumenta la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno, el compuesto se está reduciendo. Fíjense que aquí, en ese punto que está aquí, hay un átomo de carbono. Aquí, antes donde empieza el doble enlace, hay otro átomo de carbono. Al igual que acá, otro átomo de carbono. Y al final hay otro átomo de carbono. Es un alquino de 4 carbonos, un butino. Y fíjense que los carbonos centrales, ese carbono que está aquí y ese carbono que está acá, no tienen ningún enlace carbono-hidrógeno. Y fíjense que cuando se hace reaccionar con hidrógeno, ahora el alquino pasa a ser un alqueno, tiene enlaces carbono-hidrógeno, por lo tanto uno dice que esta molécula se redujo. Es decir, entonces, podemos hablar de oxidación cuando aumenta la cantidad de átomos de carbono-oxígeno, y podemos hablar de una reducción cuando hablamos de una mayor cantidad de átomos de enlaces carbono-hidrógeno entre el reactivo y el producto. Siempre tenemos que pensar en esa comparación entre reactivos con productos.
Fíjese el ejemplo de abajo. El ejemplo de abajo es un alcohol. Y esto probablemente les va a servir para quienes no han hecho todavía el mini control 4. Les va a servir como para recordar algunos grupos funcionales y cómo uno lo puede identificar en una molécula cualquiera. Recordemos que cuando hay un carbono que está unido a un grupo OH, es un alcohol, como lo dice el nombre abajo. Fíjense que desde un alcohol se hace reaccionar con un ambiente de alta cantidad de oxígeno y ese alcohol cambia de grupo funcional. El grupo OH deja de existir y aparece este grupo C doble enlace O, que si se acuerdan, se llamaba el grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo, en uno de sus extremos, está unido a un hidrógeno y al otro extremo está unido a un carbono. Por lo tanto, cuando el grupo carbonilo está unido a un hidrógeno y a un carbono, ese grupo era un aldehído. ¿Ok? Entonces, un alcohol, cuando se hace reaccionar con un ambiente oxidante de mucho oxígeno, se transforma en un aldehído. Y se oxida, porque aquí en el enlace carbono-oxígeno es 1, pero aquí en el enlace carbono-oxígeno ahora son 2. Por lo tanto, siguiendo el mismo criterio que está arriba, el aldehído es una especie más oxidada que el alcohol. Y miremos el caso de la derecha. Fíjense que es una acetona, un grupo carbonilo, C doble enlace O, que tiene por un lado un átomo de carbono y por el otro lado también un átomo de carbono. Por lo tanto, cuando se hace reaccionar con un ambiente de alta cantidad de oxígeno, fíjense que el grupo CO desaparece. Desaparece completamente formando un alcano. Por lo tanto, como el alcano tiene mayor cantidad de enlaces carbono-hidrógeno, uno dice que el alcano es una especie mucho más reducida que la acetona. Y también lo podemos ver desde el punto de vista de oxígeno, enlaces carbono-oxígeno, porque aquí hay dos enlaces carbono-oxígeno y aquí no hay ninguno. El oxígeno desapareció, comillas, desapareció de la molécula. Así que esos son los dos aspectos en los cuales uno puede estudiar la reactividad entre una molécula orgánica y el oxígeno y una molécula orgánica y el hidrógeno. Por ahora, chiquillos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta respecto a oxidación y reducción? ¿No? ¿Continúo? No, ok, voy a continuar. Profe, yo no entendía. ¿Qué cosa? En general, traté de entender, pero no hubo caso. Ok, lo que hay que analizar es la cantidad de de enlaces que tiene el carbono con el oxígeno y el carbono con el hidrógeno. Si por ejemplo veo el reactivo etileno y veo que no tiene enlaces carbono-oxígeno, uno dice que esta especie es altamente reducida. Y si lo hago reaccionar y ahora analizo el producto, que está aquí el óxido de etileno, lo analizo y veo que ahora aparecieron dos enlaces carbono-oxígeno, esta especie es más oxidada que el reactivo, desde el punto de vista de enlaces carbono-oxígeno. Siempre hay que contar la cantidad de enlaces carbono-oxígeno y la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno. Y si miramos el de acá, ese carbono que está aquí no tiene ningún enlace carbono-hidrógeno. Fíjense que tiene 3 enlaces para un lado y 4 hacia el otro, y uno hacia el otro, hace los 4 enlaces. Por lo tanto, no tendría ningún enlace carbono-hidrógeno, y al momento de hacerlo reaccionar con hidrógeno, lo que va a hacer es formar un nuevo enlace carbono-hidrógeno cada átomo de carbono. Por lo tanto, uno dice que esta especie alqueno es más reducida que el alquino porque presenta una mayor cantidad de enlaces carbono-hidrógeno. Y por eso, fíjense aquí, carbono-oxígeno hay solo uno en el alcohol, y cuando lo hago reaccionar con oxígeno, ahora ya no es un enlace carbono-oxígeno, sino que ahora son dos. Y por lo tanto nos dice que la oxidación del aldehído es mayor que la del alcohol. Y en el caso de la acetona, que fíjense que tiene dos enlaces carbono-oxígeno, cuando se hace reaccionar con hidrógeno, ya no tiene enlaces carbono-oxígeno, por lo tanto la especie se redujo. Y como les digo, siempre en este aspecto hay que analizar y contar la cantidad de átomos de carbono-oxígeno y la cantidad de átomos carbono-hidrógeno. Y con eso uno puede determinar si una especie está más o menos reducida respecto del reactivo al producto. Y siempre uno los compara desde ese punto de vista, reactivo con producto. Miremos este ejemplo que está aquí. Fíjense que arriba tengo un metilo. Recuerden que R puede ser cualquier cadena de átomos de carbono. Fíjense que el grupo... Perdón, se me abrió un micrófono. Eso, gracias. Por favor, eso, Javiera, gracias.
Voy a escribir algo aquí y sigo. Fíjense que el grupo metilo tiene 3 enlaces carbono-hidrógeno. Y fíjense que la flecha indica que hacia abajo comienza a aumentar la oxidación. Si tiene solo enlaces carbono-hidrógeno, miremos el segundo. Dejó de ser un alcano y ahora pasó a ser un alcohol, R, un carbono unido a un grupo H. Pero ese alcohol ahora tiene un enlace carbono-oxígeno, que arriba no tenía, por lo tanto la oxidación del segundo respecto al primero es mayor. Si continuamos, el siguiente, el grupo carbonilo, ahora vemos que hay el carbono, ahora tiene 2 enlaces carbono-oxígeno, uno más que el anterior, por lo tanto ahora uno dice que el grupo carbonilo presenta una mayor oxidación que el alcohol. Y si continuamos, por ejemplo, vemos el grupo ácido carboxílico, recuerden que un ácido carboxílico era el carbono con doble enlace oxígeno, el grupo carbonilo, pero además el grupo carbonilo a su lado tiene un grupo H. Todo ese grupo que está ahí era un ácido carboxílico. Entonces fíjense que ahora el carbono este que está marcado de rojo o violeta, no sé qué color es exactamente, pero el que está marcado con rojo, tiene 2 enlaces carbono-oxígeno que se mantienen del de arriba, pero ahora tiene un nuevo enlace carbono-oxígeno con el grupo H que está abajo. Por lo tanto, ahora son 3 enlaces carbono-oxígeno. Su estado de oxidación volvió a aumentar. Y finalmente, fíjense que cuando un grupo ácido carboxílico se transforma en dióxido de carbono, ahora la cantidad de átomos de enlaces carbono-oxígeno son 4. 2 por cada lado y con cada átomo de oxígeno. Por lo tanto, fíjense que desde arriba el metilo no tiene ningún oxígeno, el alcohol tiene solo un enlace carbono-oxígeno, el carbonilo tiene 2 enlaces carbono-oxígeno, y así sucesivamente hasta el dióxido de carbono, que uno dice que es la especie más oxidada que se podría obtener desde una molécula orgánica. Y si lo vemos desde el punto de vista opuesto, fíjense que el dióxido de carbono no tiene hidrógenos y tiene 4 enlaces carbono-oxígeno, y fíjense cuando vemos el grupo carbonilo, se disminuyó un enlace carbono-oxígeno, por lo tanto se redujo. Y si vamos siguiendo hacia arriba, es lo mismo análisis que hicimos. La diferencia es que en este grupo aldehído que está aquí, ahora apareció un enlace carbono-hidrógeno y uno podría hacer el conteo desde ese punto de vista. Así que por eso siempre tener presente los dos aspectos. Uno puede estimar la oxidación y la reducción de un átomo, de una molécula, desde el punto de vista, desde los enlaces carbono-oxígeno y también desde el punto de vista de los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Ok? Fíjense que hay algunos ejemplos más concretos que el etanol, que es el que se consume, el alcohol etílico, el que sirve para circulación, es exactamente el mismo, es esta molécula, CH3, CH2OH, y fíjense que cuando esto está en presencia de oxígeno, reacciona y forma lo que se llama el acetaldehído. El alcohol, el COH, pasa al C doble enlace OH, que este grupo que está aquí es el grupo aldehído. Y fíjense, igual que en el caso anterior, la cantidad de enlaces carbono-oxígeno, aquí es 1, ese carbono con ese oxígeno están unidos, pero aquí son 2, ese carbono tiene 2 enlaces carbono-oxígeno. Por lo tanto, uno dice que la molécula se oxidó. Y si es que este acetaldehído sigue teniendo un ambiente de oxígeno, fíjense que ahora se transforma el aldehído, se transforma al ácido carboxílico, que es todo este grupo que está aquí a la derecha. Tiene 2 enlaces hacia arriba que se mantienen del anterior, pero ahora formó un nuevo enlace carbono-oxígeno con este que está acá, el ácido carboxílico. Entonces, ¿qué uno puede tener como regla general? Un alcohol, cuando se oxida, forma un aldehído, y cuando el aldehído se oxida, forma un ácido carboxílico. ¿Dónde uno puede ver este aspecto? Cuando uno abre una botella de vino, me imagino que más de alguna vez le habrá pasado, cuando uno abre una botella de vino, uno está consumiendo alcohol, etanol, con agua y con algún tipo de colorante, qué sé yo, o un poco de azúcar, que es lo que más o menos tiene un vino. Cuando ese vino no se consume completamente y uno tapa la botella con el corcho, al otro día uno lo va a probar y uno suele encontrar un sabor ácido en el vino. Y eso es porque justamente esta reacción química está ocurriendo. Porque aunque uno lo tape, el corcho no es completamente impermeable cuando uno lo abre, y además cuando uno consume dentro de la botella queda un volumen de aire, y ese aire tiene oxígeno. Por lo tanto, empieza a ocurrir esta reacción química, que el etanol se empieza a oxidar, y se oxida el ácido acético, que es el vinagre,
y al final uno encuentra el vino bastante más ácido de lo que, que al momento de abrirlo. Esa acidez también se puede controlar, algunos vinos son más ácidos que otros, controlado por supuesto, pero si uno deja un vino abierto, eso perfectamente pasa a ser vinagre, y de hecho muchas personas utilizan el vino que ya no está bueno, ya está vinagre, lo usa para cocinar, le agrega las carnes, o qué sé yo. Pero principalmente esa es la reacción química que está ocurriendo cuando uno deja una botella de vino abierta. O en realidad cualquier tipo de alcohol, puede ser la chicha, por eso es que la chicha es un caso un poco distinto, pero la chicha también se oxida y por eso es que se produce el alcohol, y si se sigue oxidando también produce ácido acético, y por eso es que uno lo que se recomienda es que o se consuma la botella completa de vino, o bien que se agregue algún tipo de hay unos corchos que uno les puede sacar el aire como con un bombín, por así llamarlo, y que eso le quita el volumen de aire dentro de la botella e impide de alguna manera que esta reacción ocurra. Fíjense aquí el acetileno, que ayer vimos que los alquinos se les conocía como los acetilénicos, y eso es porque el alquino más chiquitito, que es este que está aquí, es conocido como el acetileno. El acetileno, fíjense que tiene un enlace carbono-hidrógeno y un enlace triple carbono-carbono, pero cuando se hace reaccionar con hidrógeno, que aquí no lo muestra, pero se hace reaccionar con hidrógeno, como lo muestra aquí abajo, ahora ya no tiene un enlace carbono-hidrógeno, sino que tiene dos. Y uno desde ese aspecto podría decir que el acetileno se está reduciendo al etileno, y el etileno se está reduciendo al alcano correspondiente. Entonces, fíjense que arriba contamos la cantidad de enlaces carbono-oxígeno, que así era uno, aquí son dos, y en el ácido son tres, y aquí estamos haciendo un conteo desde el punto de vista de átomos carbono-hidrógeno, que aquí es uno, aquí son dos, y aquí son tres. Entonces arriba se está oxidando hacia la derecha, y acá abajo se está reduciendo hacia la derecha, siempre pensando en la cantidad de enlaces carbono-oxígeno arriba y carbono-hidrógeno abajo. ¿Estamos de acuerdo por ahí? ¿Alguna duda, consulta? Lo que hay que tener presente, insisto, es hacer el conteo de átomos, enlaces átomo carbono-oxígeno y de carbono-hidrógeno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? No, Continúo. Los alcoholes, fíjense que hemos hecho un estudio bastante importante de los alcoholes. Si es que cuando se me corte la sesión, le envío un link unos minutos después para que nos volvamos a conectar, ¿ok? Melanie, respondo a su pregunta. Sí, uno tiene que analizar el conteo de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno, y con eso uno puede determinar si es que una molécula se está oxidando o se está reduciendo. Efectivamente, no es, comillas, no es nada más que eso en principio. Los alcoholes tienen una gran importancia a nivel industrial y a nivel también biológico, porque de los alcoholes uno puede obtener una gran cantidad de otro tipo de moléculas, uno los puede transformar químicamente y obtener un sinfín de especies. Fíjense que nosotros en las clases pasadas hablamos de que habían alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Solo para recordar, los alcoholes primarios son el conteo que uno hace, es que el átomo de carbono que está unido al grupo H, ¿cuántos átomos de carbono tiene a su alrededor? Entonces, por ejemplo, este carbono tiene solo un enlace carbono a carbono, y por eso fíjense que es un alcohol primario. Fíjense que un alcohol primario, como etanol, el mismo de arriba, cuando se hace reaccionar con esta especie K2CR2O7, que es el dicromato de potasio, en presencia de ácido sulfúrico, eso se transforma y se obtiene el aldehído. La reacción es exactamente la misma de arriba, solamente que ahora estamos usando los nombres químicos de la química orgánica, pero lo que importa es lo siguiente. Un alcohol, cuando se oxida, está pasando a un aldehído, etanal. ¿Qué aspectos importaron aquí? Como sé que se oxida, es porque la cantidad de enlaces carbono-oxígeno aquí es solo uno, y en el etanal, la cantidad de enlaces carbono-oxígeno ahora son dos. ¿Qué cosas tienen que recordar cuando uno piensa en estos reactivos? Porque estos reactivos son fundamentales para saber qué va a ocurrir con la molécula. La especie dicromato de potasio es una especie que produce que el alcohol se oxide. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean un dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico, lo que va a pasar es que la especie se va a oxidar.
Si es un alcohol primario, se va a oxidar al aldehído, ¿ok? Eso, en parte, teóricamente eso es cierto, cuando uno habla de lo empírico, cuando uno hace ese experimento, que no es nada difícil de hacer, en realidad uno no obtiene el aldehído porque no se puede controlar la reacción. Y fíjense que la diapositiva número 2 dice que otra vez un alcohol primario, porque ese carbono que está ahí solamente tiene un enlace carbono-carbono, es un alcohol primario, cuando se hace reaccionar con el dicromato, fíjense que ahí está dicromato arriba, en la flecha que está curva, el dicromato de potasio en presencia de ácido, que es ácido sulfúrico, dice que no se obtiene el aldehído, fíjese la diferencia C, doble enlace OH, sino que se obtiene el grupo COO-OH, que este es el grupo ácido carboxílico, igual que el caso del alcohol, del etanol que vimos arriba. Por lo tanto, cuando uno lo hace reaccionar, directamente pasa del alcohol primario, pasa al ácido carboxílico. Y por lo general, en estas condiciones, no se puede obtener el aldehído, porque el aldehído se puede seguir reduciendo rápidamente, muy rápidamente, al ácido carboxílico. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Un alcohol primario podría pasar, teóricamente, de paso a paso, me refiero, de un alcohol primario puede pasar a un aldehído, y si lo sigo oxidando, va a pasar al ácido carboxílico, ¿ok? No se les olvide, eso hace un alcohol primario. Pero fíjense que la diapositiva, esta tablita 3, es un alcohol secundario. Ese carbono está unido al grupo H, un alcohol, pero ahora está unido a dos átomos de carbono, y por eso, como dice aquí a la derecha, es un alcohol secundario. Y ese alcohol secundario, cuando yo lo hago reaccionar, fíjense nuevamente con dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico, ya no se obtiene el, no se obtiene el ácido carboxílico ni el aldehído, se obtiene este grupo funcional, se obtiene una acetona. Fíjense, recuerden que el grupo carbonilo en una acetona, por cada lado del átomo de carbono del grupo carbonilo, tiene átomos de carbono. Por lo tanto, de un alcohol, y esa es la regla general, de un alcohol secundario, uno lo oxida y se obtiene la acetona. No se obtiene el aldehído como un alcohol primario. ¿Ok? Y esa es una diferencia importante. Si ustedes ven un alcohol secundario que lo van a oxidar, lo que se va a obtener es una acetona. Si ustedes tienen un alcohol primario, espérenme un segundo, Melanie, por favor. Si ustedes tienen un alcohol primario y lo van a oxidar, ese alcohol primario podría pasar al aldehído, sí, y posteriormente, si lo sigo oxidando, voy a obtener el ácido carboxílico correspondiente. Dígame ahora sí, Melanie. Profe dijo que el alcohol primario se podía transformar en aldehído y en qué más. Ácido carboxílico. Fíjese, aquí se lo voy a mostrar de nuevo. Arriba el alcohol primario, si yo lo oxido, pasa al aldehído. Pero también aquí abajo, que es este mismo es otro alcohol primario, si lo oxido, también obtengo el ácido carboxílico correspondiente. ¿Ok? Y para recordar ese aspecto, les pido que miremos de nuevo esta diapositiva que está aquí arriba, donde vimos el caso del etanol, lo que le pasa en el ambiente al etanol, y fíjense que del alcohol primario pasa al aldehído, y el aldehído se vuelve a oxidar y se obtiene el ácido carboxílico. Por lo general, cuando uno tiene un alcohol primario y lo oxida con especies como el dicromato, el aldehído no se suele obtener porque la reactividad es muy alta del aldehído y por lo tanto uno rápidamente obtiene el ácido carboxílico y el aldehído no se suele obtener en esta especie. En otra especie se puede obtener, se puede aislar, sí, de forma experimental me refiero, pero lo clásico es que un alcohol primario pasa muy rápidamente, se transforma a un ácido carboxílico. ¿Ok? Y para terminar esta primera parte de la clase, miremos, fíjense que aquí esto es aspecto muy importante. Vimos un alcohol primario que se oxida a un aldehído y a un ácido carboxílico. Un alcohol secundario se oxida a una acetona y la acetona ya no se puede seguir oxidando, eso es muy importante. Y lo otro que es muy relevante es que un alcohol terciario no se puede oxidar. ¿Ok? Eso no lo olviden, un alcohol terciario no se oxida. Y fíjense que el último cuadrito, el cuadrito número 4, habla de la oxidación a nivel biológico, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, uno consume alguna bebida alcohólica, cualquiera sea.
Fíjense que el etanol, el mismo que estaba en el ejemplo de arriba, en la otra diapositiva, ahora se oxida, este es un COH, alcohol, C, el doble enlace OH, un CHO, es un aldehído, y finalmente un COO menos, ese es un ácido carboxílico. Pero lo que a nivel biológico, ese proceso no ocurre con el oxígeno del ambiente, por supuesto, sino que lo hace una enzima, y esa enzima se llama la alcohol deshidrogenasa, que en el curso siguiente, probablemente en bioquímica, se van a cadecer con esa enzima y con otras, cómo es que estos procesos ocurren, dónde es que entra este NAD+, que fíjense que es una especie que produce que la otra se oxide, y es como muy importante a nivel, como le digo, biológico. Y esa es una diferencia que ocurre entre un etanol y otra molécula que es el metanol, que se podemos hablar en la próxima sesión de Zoom, porque se me va a acabar la clase. Así que en unos 5 minutos más le envío de nuevo la sesión y nos conectamos de nuevo, ¿ok? Antes que se me corte aquí la sesión. Salgo, hago una nueva reunión y los invito de nuevo. Ahí nos vemos después. Le envío la invitación, así que estén atentos. Bien, entonces estábamos hablando antes del corte de la oxidación biológica de alcoholes y estábamos hablando del caso del etanol, que como les digo es el caso del alcohol que uno consume. Uno de los aspectos que suele ocurrir a nivel de alcoholes es que si uno compara el etanol, que es ese que está ahí, el CH3H2OH, con el metanol, que es CH3OH, tiene un carbono menos, son moléculas que son muy, muy parecidas y químicamente actúan de una forma muy similar. El etanol se produce desde el punto de vista de la fermentación y, como les digo, es uno de los responsables de que haya cambios, por ejemplo, fisiológicos. Cuando uno toma una cantidad de alcohol sobre la medida justa, eh, por ejemplo, toda la motricidad fina comienza a desaparecer hasta la inconsciencia, incluso un coma etílico que podría ser. Que me imagino que a quienes de ustedes que están trabajando ya en el campo clínico, más de alguna vez tienen que haberlo visto. Si bien un coma etílico es un problema muy importante y severo desde el punto de vista fisiológico, hay un contaminante, le pido a Priscila que por favor cierre su micrófono, que se me acopla acá. Hay otra especie química que, como les digo, es muy parecida, que es el metanol, que también se puede ingresar al cuerpo humano. El metanol se produce desde algún tipo de fermentación incompleta. Por ejemplo, cuando uno compra un alcohol, un licor de muy mala calidad, muy barato, ese licor suele tener altas cantidades respecto al resto de metanol. Y el metanol, cuando ingresa al cuerpo humano, sigue la misma lógica de las reacciones químicas del etanol, las que están ahí en el gráfico, en el punto 4. Siguen exactamente las mismas. Se oxida al aldehído, se oxida al ácido carboxílico, y la gran diferencia es que esta especie es muy, muy tóxica, es tremendamente tóxica para el cuerpo humano. De hecho, el primer síntoma de intoxicación por metanol es ceguera parcial, y la ceguera parcial va a depender de la cantidad de metanol que se tomó, por así llamarlo. Y por eso es que es muy complejo. De hecho, como les digo, cuando hay alcohol de mala calidad o cuando hay personas que destilan su propio o fermentan su propio alcohol, sus propios azúcares, la fermentación no es completa, se obtiene en parte metanol, eso se consume, que es para el fin por el que algunas personas lo hacen, y al final se obtiene algún tipo de ceguera temporal, pero como les digo, tiene otro tipo de problemas fisiológicos, porque el, el, el formaldehído es una especie muy tóxica, es donde se preservan estos fetos, estas cosas de animales, me imagino que alguna vez lo habrán visto. Eso es formaldehído y eso es lo que se produce dentro del cuerpo. Así que por eso es muy fundamental que uno consuma ojalá un alcohol no de mala calidad, porque cuando el alcohol es de mala calidad suele tener cantidades un poco mayores de metanol, y como les digo, si alguna vez lo ha visto usted en su trabajo en campo clínico, o si alguna vez ve a alguien que llega con ceguera por algún tipo de intoxicación, créame que lo más probable es que sea por oxidación por consumo de metanol. Así que,
consuma un buen alcohol. ¿Qué le puedo decir? Esa es la única sugerencia que le puedo dar. Consuma un alcohol de buena calidad. Dentro de las otras reacciones de oxidación tenemos los aldehídos, que ya vimos arriba que el aldehído se podía continuar oxidando, se oxidaba hasta el ácido carboxílico a partir del alcohol respectivo, pero fíjense que ahora aquí en el punto 5 vamos a oxidar un aldehído, derechamente un aldehído. Esta reacción que está aquí se llama la reacción con el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es todo esto que está aquí, es una especie, un complejo amoniacal, recuerde que este es el amoníaco NH3, es un complejo amoniacal de plata en un medio básico, y esta sustancia, cuando se hace interactuar con un aldehído, produce que este aldehído, fíjese, que se oxide. Y el aldehído pasa de tener 2 enlaces carbono-oxígeno, pasa a tener 3, que es el ácido carboxílico respectivo. ¿Cómo uno puede identificar que esta reacción ocurrió a nivel experimental? Es con la imagen que se muestra a la derecha, no se ve muy clara, en realidad cuando uno lo hace en un laboratorio es mucho más fácil de identificar, porque fíjense que la plata, el átomo Ag que está aquí, cuando reacciona se reduce y forma plata sola me refiero, pero fíjense que el estado físico es sólido, y uno, más o menos, conoce, yo nunca he visto, más allá de estos tipos de reacciones, nunca he visto plata pura, el metal plata pura, pero cuando uno obtiene esto, uno sabe que un metal suele tener un color plateado, incluso fíjense, el hierro, el acero, el aluminio, la mayoría son plateados, los que uno suele conocer, y por lo tanto, cuando uno hace la reacción química, cuando termina la reacción, uno puede ver que estas partículas de sólido se depositan en las paredes de un tubo de ensayo, como lo muestra a la derecha, y lo que uno ve es el espejo de plata que se le conoce. Entonces, cuando uno ve en el tubo de ensayo una solución plateada, uno inmediatamente identifica que se produjo esta sustancia, la plata en estado sólido. Y si se produjo esta especie, por defecto se tendría que haber producido el ácido acético, en este ácido etanoico, ácido acético, respectivo, el ácido carboxílico respectivo. Por lo tanto, el reactivo de Tollens, que insisto que es un complejo amoniacal de plata, en presencia de un medio básico, produce la oxidación de un aldehído. ¿Ok? Y la forma de evidenciarlo es que se forma un espejo de plata, se forman estas partículas de plata que se van al fondo del tubo de ensayo y uno los puede ver sin ningún problema a simple vista. El caso 6, fíjense que nuevamente estamos trabajando con otro aldehído, y de hecho es exactamente el mismo, es el etanal. Fíjense que ahora no es el reactivo de Tollens, sino que aquí le llaman el licor de Fehling, también se le suele conocer como el reactivo de Fehling. Y fíjense que ahora ya no se usa plata en el medio básico, sino que se usa cobre en medio básico. Y fíjense que el cobre que está en solución se reduce y forma el óxido cuproso, el cual es de color rojo, exactamente y análogo al caso anterior, cuando uno tiene una especie de cobre más 2 en un medio básico, con una presencia de un aldehído, este cobre se reduce y forma un sólido rojo. Entonces, cuando uno ve el tubo de ensayo, uno ve que la solución cambia de color, se forma este precipitado, y uno inmediatamente adjudica que si esta especie se redujo, hay otra especie que se oxida. Y en este caso es el etanal, el aldehído, que nuevamente se oxida al ácido carboxílico. Como regla general, y recordando el contenido de las primeras unidades del curso, recuerden que cuando una especie se oxida, siempre otra especie se reduce. No es que ocurra una sola independiente de la otra. Siempre que una especie se oxida, otra se tiene que reducir. ¿Ok? Y fíjense que esas dos, el reactivo de Tollens y el reactivo de Fehling, son el medio básico, pero fíjense que el punto 7 es un aldehído, recuerden que esa es la representación de un aldehído de forma desplegada, y esta es la escritura de un aldehído de forma reducida, para que lo puedan ir identificando, y por eso es que les decía que traten de identificar y recordar algunos aspectos para las pruebas, incluyendo el mini control. El aldehído cuando está desplegado está de esta manera, C doble enlace OH, y fíjense que ahora nuevamente, ¿se acuerdan que arriba vimos que se oxidaba con un dicromato de potasio? Ahora es el dicromato de sodio en presencia de ácido sulfúrico, pero esta vez un ácido sulfúrico diluido, que eso significa DIL, y fíjense que del aldehído nuevamente se oxida al ácido carboxílico.
Por lo tanto, ¿qué conclusión uno puede sacar? Es que un aldehído uno lo podría oxidar con el medio básico, usando metales como reactivos también, y también uno podría usar en medios ácidos con algún tipo de otra sustancia, como el dicromato de sodio. ¿Ok? Melanie, no sé por qué no puede entrar. Mandé el link, no, quizás si es que reinicia el programa podría ser, o la página, no sé si está entrando por programa o por página, pero no debería tener problemas. Fíjense que acá a la derecha se puede, o por lo menos trata de asociar el color de la sustancia. El cobre, el sulfato de cobre que está aquí es una sustancia que es de color azul, y cuando se hace reaccionar, se obtiene el ácido carboxílico, se obtiene un color rojizo, como un rojo ladrillo. Ese más o menos es el color. ¿Ok? Queda claro entonces, chiquillos, que un aldehído también se puede oxidar usando un medio ácido, un medio básico, empleando en el caso, en el punto 5, un complejo amoníacal de plata, en el caso 6, una solución de cobre más 2, ambos en medio básico, y también podría ser con una sustancia como el dicromato, que ya lo vimos para oxidar los alcoholes en la diapositiva anterior. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Chiquillas, que veo que R, no sé quién es R, pero veo unas chiquillas. Sí, profe. Ok. Entonces, así como hemos visto reacciones de oxidación, recuerden, no sé si lo mencioné, pero si es que no lo hice, lo menciono en este momento. Las reacciones de reducción y oxidación son reacciones opuestas, ¿ok? Entonces, si hacia un sentido se está oxidando, hacia el sentido opuesto se está reduciendo. Entonces, fíjense aquí el caso de reducción, de reacciones de reducción, y las que estamos viendo aquí son los aldehídos con las cetonas. Fíjense que en esta especie que está aquí, que es la butanona, es una cetona, porque fíjense que el grupo carbonilo, a cada lado del carbono, este carbono del carbonilo, tiene unido dos átomos de carbono, por lo tanto es una acetona. Esta acetona se está reduciendo, fíjense, tienen dos enlaces carbono-oxígeno y aquí tiene solo uno. De una acetona está pasando un alcohol. Y recuerden que unas 2 o 3 diapositivas antes, vimos que un alcohol secundario se podría transformar a una acetona solamente. La acetona no se podía seguir oxidando. Fíjense que para producir esa reacción, que una acetona secundaria en este caso, se reduzca, se hace reaccionar con oxígeno en un catalizador que se llama el Raney-níquel o el níquel-Raney. El níquel-Raney es un polvo de níquel, que es una aleación de níquel con aluminio, que se coloca en la solución y que produce esta reacción de una forma mucho más rápida y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Enlaces carbono-oxígeno, insisto, aquí hay 2, en el producto hay 1, por lo tanto inmediatamente uno dice que la sustancia se redujo. O bien, recuerden que también lo podemos contar con enlaces carbono-hidrógeno, fíjense que este carbono no tiene ningún carbono-hidrógeno, y aquí ahora sí tiene 1, que es este que está aquí. Así que desde esos dos aspectos podríamos mirar la reactividad y la reducción de una acetona hasta un alcohol secundario, que es este caso. Y en el caso primero, perdón, el segundo caso, es un aldehído. Fíjense que ahora el grupo carbonilo, el mismo, de arriba, por el lado izquierdo está unido a un carbono, pero por el derecho está unido a un hidrógeno, por lo tanto es una acetona. Se hace la reacción con el mismo reactivo, el hidrógeno, y con el mismo catalizador, el níquel-Raney, y se obtiene un alcohol primario. Fíjense lo mismo, dos enlaces, carbono-oxígeno, y aquí solo uno, ese carbono con ese oxígeno. ¿Ok? Entonces, los aldehídos y cetonas se pueden reducir, sí, se van a reducir una acetona a un alcohol secundario y un aldehído a un alcohol primario, que esos son aspectos que uno más o menos debería manejar. Yo les sugiero que por lo menos lo recuerden, que las acetonas se obtienen alcoholes secundarios, aldehídos obtienen alcoholes primarios, siempre utilizando hidrógeno y este catalizador de níquel-Raney. Por su parte, los ácidos carboxílicos, ésteres y amidas también se pueden reducir, pero fíjense que el reactivo que se usa no es el mismo. Pero, como se puede ver aquí sobre esta flechita, fíjense que hay un número 1 y un número 2. Cuando ustedes vean ese tipo de nomenclatura, lo que significa es que el reactivo, cualquiera sea, primero se hace reaccionar con esta especie que dice 1, y después de que reacciona con esa especie se le agrega la segunda. Entonces, miremos el primer caso.
el grupo funcional que está aquí arriba es un ácido carboxílico. Recuerden, el grupo carbonilo, COO, tiene unido un grupo OH. Todo eso que está aquí a la derecha es un grupo ácido carboxílico. Ese grupo ácido carboxílico se hace reaccionar con ese hidruro, esa especie Li al H4, se llama hidruro de litio aluminio, ese es el nombre. Se hace reaccionar con hidruro de litio aluminio en presencia de un medio ácido y agua, y se produce, fíjense, un alcohol primario. Y eso también es muy importante. Los ácidos carboxílicos producen, cuando se reducen completamente, producen alcoholes primarios. ¿Qué reactivo se usa? No se olviden este hidruro de litio aluminio, Li al H4, en presencia de ácido, en presencia de un medio ácido y en presencia de agua. Fíjense además que otro subproducto de la reacción es agua, que eso también es un aspecto relativamente de importancia. Pero lo principal es que un ácido carboxílico produce un alcohol primario. Fíjense que ahora el ácido carboxílico ya no es un ácido, es un éster, porque el grupo carbonilo, CO, está unido a un oxígeno, pero ese oxígeno ya no tiene un hidrógeno como arriba, sino que tiene un átomo de carbono. Y cuando ocurría eso, uno hablaba de un grupo éster. Y ese grupo éster también se puede reducir, fíjense, con el mismo catalizador, el mismo hidruro de litio aluminio, en presencia de ácido de medio ácido con agua, y nuevamente se forma, fíjense que es exactamente el mismo producto, es el alcohol primario, pero ahora como subproducto se obtiene un alcohol más chiquitito. Y fíjense en el último caso, que es un caso de una amida, ahora el grupo carbonilo está unido a un nitrógeno, y ese nitrógeno, recuerden que podría ser amidas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo a cuántos átomos de carbono está unido el nitrógeno. Y cuando uno hace reaccionar con el hidruro en presencia de agua, aquí ya no es necesario el medio ácido, se obtiene una amina. Entonces, una amida se reduce a una amina, ¿ok? Entonces, el ácido carboxílico y el éster se reducen hasta los alcoholes respectivos, y una amida se reduce a una amina, ¿ok? Y esos son los aspectos que uno tiene que tener más o menos presente cuando hace este tipo de reacciones. La dinámica es exactamente la misma, se hace el conteo entre enlaces carbono-oxígeno, por ejemplo, aquí arriba hay 3, ahora aquí hay 1, en el segundo caso siguen habiendo 3, aquí vuelve a haber 1, y en el tercer caso aquí hay 2 y aquí no hay ninguno. Fíjense que el átomo de oxígeno ya no está presente en la molécula de producto, ¿ok? Y con eso uno puede reducir, en este caso, ácidos carboxílicos, ésteres y amidas con el mismo reactivo, con el mismo agente, que es el hidruro de litio aluminio. ¿Ok? Entonces, tratemos de identificar, así como a grandes rasgos, qué está ocurriendo con cada una de las reacciones en este caso. Miremos el caso A. El caso A, ¿cuál es el grupo funcional del caso A, del reactivo de esta especie? ¿Qué grupo funcional es este? Abran sus micrófonos. Ese es un ciclo alcano ramificado, ¿no? Ok, pero recuerden que cuando hay un heteroátomo como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, uno ya no toma el hidrocarburo solo, sino que ahora lo que uno analiza es el grupo funcional, que es el que tiene presencia del heteroátomo. Entonces aquí hay un grupo OH. ¿Qué grupo funcional es el que tiene grupos OH? ¿Cómo se llama? Los carboxilos. No, un ácido carboxílico no es un grupo que tiene OH. Vamos arriba de vuelta, fíjense. Ah, los alcoholes. Los alcoholes. Fíjense aquí. Voy a buscar aquí, fíjense aquí. Etanol tiene un enlace carbono OH, ¿cierto? Y dijimos que es un alcohol primario. Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo, entonces, tiene un grupo OH que está unido a un carbono. ¿Qué grupo funcional es, entonces? ¿Un alcohol primario? Alcohol, es un alcohol, ok. Es un alcohol. Es un alcohol primario. ¿A cuántos átomos de carbono está unido este carbono? Está unido a 3 carbonos. ¿A 3 carbonos? Acá arriba hay uno, ¿cierto? Sí. Ya, acá abajo hay otro. Sí. Y aquí a la derecha está unido un oxígeno. ¿Sí? Está unido solamente a 2. Correcto, porque recuerden que cuando uno dibuja la estructura de esta forma, se omiten los enlaces carbono-hidrógeno,
Por lo tanto, aquí hacia arriba hay un enlace carbono-carbono, hacia abajo hay otro enlace carbono-carbono, y hacia la derecha hay un enlace carbono-oxígeno. Pero el carbono forma 4 enlaces, por lo tanto, el enlace que falta, que se está omitiendo, es un enlace carbono-hidrógeno, que no se escribe, pero tenemos que recordar siempre que el carbono forma 4 enlaces, es un aspecto muy importante. Y fíjense que cuando reacciona con esta especie que está aquí, cambia estructuralmente. ¿Cómo se llamaba este grupo funcional? ¿Se acuerdan? ¿No? Recuerden que cuando hay un átomo de carbono unido por doble enlace a un oxígeno, eso es un grupo carbonilo. Pero el grupo carbonilo podía ser parte de distintas familias. Un éster, un ácido carboxílico, una amida, un aldehído, una acetona. Hay distintos grupos que lo contienen. Entonces lo que uno tenía que analizar es qué átomos están unidos alrededor del carbono del átomo del grupo carbonilo. Y fíjense que nuevamente está unido a 2 átomos de carbono, eso no cambió. Lo que cambió es la cantidad de enlaces carbono y oxígeno. Por lo tanto, si es que un carbonilo está unido a 2 átomos de carbono, ese grupo funcional es una acetona, no se nos olvide. Para eso les sugiero que hagan una suerte de resumen, eso les va a servir bastante. Con los grupos funcionales y cómo identificar a qué cosa está unido el grupo carbonilo. Entonces, ¿qué le pasó a esta especie que está aquí a la izquierda, a este alcohol, cuando pasó a esta especie cetona? ¿Se oxidó o se redujo? ¿Qué fue lo que cambió? Se redujo. ¿Qué tipo de Perdió enlace cambió? Perdió un hidrógeno. Perdió un hidrógeno. ¿Y qué cosa ganó? No, sí, Recuerden, Nuevo enlace de oxígeno. El doble enlace. recuerden que aquí lo que importa es contar la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno. Entonces, si miramos aquí al principio, tiene solo un enlace carbono-oxígeno. ¿Y al final cuántos tiene? 2. 2, ¿cierto? Entonces, ¿se oxidó o se redujo? Se oxidó. Se oxidó, correcto. Recuerde que una molécula se va oxidando a cada vez que va teniendo más cantidad de enlaces carbono-oxígeno. Por lo tanto, este alcohol se oxidó a la acetona. Y recuerde que un alcohol secundario, lo que más va a producir como oxidación es la acetona respectiva. Esta acetona no se puede seguir reduciendo, oxidando, no se puede. Y recuerde que se usaba el dicromato de potasio, vimos dicromato de potasio, vimos dicromato de sodio. Entonces, un alcohol secundario, en presencia de un dicromato, se oxida a la acetona. El caso del segundo, fíjense, una acetona, que es derechamente la acetona, se está haciendo reaccionar con el hidruro de litio aluminio en presencia de un medio ácido con agua. ¿Se oxidó o se redujo esa especie? Se redujo. ¿Perdón? Se redujo. Se redujo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene un hidrógeno más. Y Ok. perdió un enlace. ¿Priscila? Que cambió el enlace este que estaba arriba. ¿Ya? Hubo un cambio de enlace. Perdió un. ¿Cómo se llama? Un carboxilo, carbono. Carbonilo, ¿ok? ¿Puede ser? Ese que está aquí es el carbonilo. ¿Qué le pasó al carbonilo? Sí. Perdió un enlace. Perdió Correcto. un enlace. Fíjense que ese carbono que está aquí es el carbono que está aquí al centro. Y Sí. fíjense que ese carbono en el grupo carbonilo tiene 2 enlaces carbono-oxígeno y ahora tiene solo uno. Entonces, si tiene de 2 enlaces carbono-oxígeno, ahora tiene uno, entonces uno inmediatamente dice que la molécula se redujo. ¿Ok? Y por eso es que yo les pido que estos reactivos que están aquí, por ejemplo el dicromato, que hace que una especie se oxide, y que el hidruro de litio aluminio hace que algo se reduzca, les pido que eso lo anoten porque les va a servir como dato. Quizás a lo mejor podría ser que ustedes no recuerden si es que esto se oxidó o se redujo, pero si recuerdan lo que hace esta especie, o en el caso de arriba el dicromato, les va a ser mucho más fácil. Inmediatamente uno dice, mira, el hidruro de litio aluminio es una especie que hace que otra se reduzca, o entonces la reacción es una reacción de reducción, inmediatamente. ¿Ok? Pero si lo hacemos analizando la molécula, si es que no le muestran la especie que está al medio, los reactivos, analizo la molécula y digo,
esta molécula tiene 2 enlaces carbono-oxígeno, y cuando termina la reacción tiene solo uno, entonces la molécula se redujo. Y el caso C, veamos el caso C. ¿Qué está ocurriendo en la C? ¿Se oxida o se Oxidación. reduce? Se oxida. Melanie me dice que se oxida. Se oxida. No sé qué me respondió primero, creo que fue Melanie, pero ¿por qué sabemos que se oxida? Estructuralmente. Porque parte con un enlace simple y termina con 2 enlaces. Y además está ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó cómo se llama. Ok, pero fíjense que aquí, al principio, en esta especie que está acá, hay solo un enlace carbono-oxígeno, y al final hay 1, 2 y 3. Por lo tanto, pasó de un... ¿Qué grupo funcional es este que está aquí? ¿Qué grupo funcional es ese? Un alcohol. Un ¿Un alcohol. alcohol? Es un alcohol primario. ¿Sí? Sigue siendo A diferencia primario. del primero, que era un alcohol secundario, este es un alcohol primario. Y el alcohol primario, dijimos que cuando se oxida, pasa directamente hasta el ácido carboxílico, que es COOH, ¿ok? Entonces aquí tiene un enlace carbono-oxígeno, y aquí tiene 1, 2 y 3, una especie que se oxidó. Miremos el caso D. ¿Cómo se llama este grupo funcional? ¿No? Ese grupo funcional, recuerden, igual que el caso de ¿Carboxilo? ese, efectivamente. Fíjense que aquí, este grupo que está aquí arriba del caso C es el mismo que está aquí. Este es un ácido carboxílico y se está haciendo reaccionar con el hidruro de litio-aluminio en medio ácido, y se obtiene... ¿Qué grupo funcional se obtiene? Se redujo y, a ver. Un alcohol. Un alcohol. primario, ¿Cierto? un alcohol Fíjense, primario. fíjense que la reacción de arriba, la C, es la opuesta a la D. Fíjense que aquí vamos del alcohol hasta el ácido, y fíjense que la D vamos del ácido carboxílico hasta el alcohol. ¿Ok? Entonces, el D es una reacción de reducción. Muy bien. Y la última, fíjese que tengo un alcohol en presencia del dicromato, que sabemos que oxida. Fíjese el caso A y C, es una reacción de oxidación. Pero fíjese que cuando aparece NHR, significa que no hay reacción. Entonces, ahora lo que quiero que me expliquen es por qué cuando tengo este alcohol en particular, en presencia de un agente que produce una oxidación, ¿por qué no hay reacción? ¿Por qué no ocurre reacción cuando hay un alcohol de ese estilo? ¿Qué características tiene ese alcohol? ¿Es un alcohol primario, secundario, terciario? ¿Primario? ¿Primario? No, no es primario. Recuerde que para saber si es que es primario, secundario o terciario, tengo que analizar cuántos enlaces carbono-carbono tiene ese carbono que estoy señalando. ¿Cuántos enlaces carbono a carbono tiene ese carbono? Ese que está ahí, al medio. ¿Cuántos enlaces carbono a carbono tiene a su 3. alrededor? ¿Perdón? ¿Melanie? 3. 3. Entonces un carbón terciario, un alcohol terciario, ¿cierto? No se puede seguir oxidando. ¿Y qué dijimos de la oxidación de carbonos terciarios? Que no se vuelve a oxidar. Correcto, dijimos, y voy a ir arriba, que los alcoholes terciarios no se oxidan. ¿Ok? Se oxidan solo los primarios y los secundarios, pero los terciarios no se oxidan, y por eso es que en este caso no hay oxidación. No hay oxidación. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Quedan 6 minutos y medio. Les propongo mejor que cortemos la clase acá y que le envío la última sesión de Zoom para terminar lo último que nos queda. ¿Les parece? ¿Lo va a grabar? ¿Perdón? ¿Lo va a grabar? Sí, ¿Lo va a dejar grabar? Lo estoy grabando. Ya, listo, muchas gracias. Ya, le envío la invitación a la sesión nueva. Ok. Bien, entonces, ya que vimos los ejercicios que estaban antes, que me parece que quedó bastante claro cuando una sustancia se oxida y se reduce,
lo que continúa con el contenido es las reacciones de condensación. Y cuando uno habla de una reacción de condensación en la química orgánica, es que hay dos moléculas, ahí dice dos moléculas pequeñas, pequeño es algo bastante subjetivo, pero en general son dos moléculas que se combinan para formar una molécula más grande, eso sí es cierto, ¿ok? Pero que sea una molécula pequeña no es tan relevante, lo que sí es que son dos moléculas que interactúan y forman una molécula más grande. ¿Qué es lo más general? Lo que suele ocurrir es que, como dice ahí en esta parte, que cuando se mezclan estas dos moléculas, hay una pérdida de una molécula de agua. Eso no siempre es así, pero es uno de los aspectos más comunes. Como regla general, yo les pido que recuerden que una reacción de condensación es cuando son dos moléculas, reaccionan entre sí y liberan una molécula pequeña. Fíjense que el agua es una molécula muy pequeña, pero como les digo, no es el único caso. Las reacciones de condensación, como dice aquí, son muy importantes para la vida humana, animal, vegetal, en general. Es muy importante una reacción de condensación porque ya vamos a ver más adelante que de las moléculas de la vida, la gran mayoría son formadas por reacciones de condensación. Un ejemplo de una reacción de condensación, Natalia, le pido si puede cerrar su micrófono, por favor, que una reacción de condensación es, por ejemplo, este que está aquí marcado, es un ácido carboxílico. Fíjense que es un hidrocarburo que tiene un grupo funcional ácido carboxílico, que está aquí, que se hace reaccionar con otra molécula que tiene un grupo alcohol. Que cuando uno mezcla estas dos sustancias, fíjense que en amarillo está marcado que entre esos átomos se forma la molécula de agua que se libera, y entre el carbono del grupo carbonilo y el carbono que está unido al grupo alcohol, se forma un enlace nuevo, que es este que está aquí. Entonces, este grupo carbonilo mantiene el oxígeno y ese oxígeno se une a la otra molécula que se estaba combinando. Y fíjense que de un ácido carboxílico, cuando se mezcla con un alcohol, lo que se obtiene es un éster. ¿Cómo lo sé? Porque ahora el grupo carbonilo está unido a un oxígeno y ese oxígeno ahora tiene unido otra molécula de átomos de carbono. Y recuerden que ese es un éster. Y esa reacción, como regla general, se le conoce como una reacción de esterificación. Un ácido carboxílico, cuando se mezcla con un alcohol, forma un éster. ¿Ok? Y como les digo, la idea de una reacción de condensación es que se mezclan dos moléculas y liberan, por lo general, no siempre, pero por lo general, liberan una molécula pequeña, como en este caso agua. Reacciones de condensación, hay un sinnúmero de reacciones de condensación, y entre ellas podemos mencionar los carbohidratos, que se unen a partir de monosacáridos. Recuerden que mono significa uno y sacárido significa azúcar, es una azúcar, son azúcares que se van uniendo, como la glucosa, y estos grupos se combinan a través de los grupos OH, a través de los alcoholes. Fíjense que las azúcares, fíjense que aquí hay las glucosas, aquí hay una maltosa, que es la unión de estas dos, fíjense que tiene grupos OH por todos lados, OH arriba, OH aquí, OH acá abajo. Las azúcares, por lo general, tienen, todas ellas, una gran cantidad de grupos OH. Y fíjense que ahora, nuevamente se hace reaccionar, ahora los dos grupos OH se hacen reaccionar, forman lo que está demarcado con azul, una molécula de agua que está aquí abajito, y se unen estas dos moléculas ahora a partir de ese enlace oxígeno. Fíjense que la diferencia arriba, con el caso de arriba, con una esterificación, es que el grupo que queda uniendo es el grupo éster, pero en este caso no es un grupo éster, sino que es un grupo éter. Para recordar eso, fíjense que aquí también hay un grupo éter. El grupo éter era cuando un oxígeno estaba unido a dos átomos de carbono. Ese es un grupo éter. Por lo tanto, desde la bioquímica y desde la biología, no quiero culpar a nadie, pero la biología suele cambiarle o colocarle nombres comunes a las sustancias. Por ejemplo, el enlace glicosídico es un nombre que viene desde la biología, pero desde la química orgánica, este es un enlace tipo éter. Fíjense que un oxígeno está unido a un enlace de carbono y a otro enlace de carbono. Por lo tanto, si la de arriba, voy a volver un segundo, es una reacción de esterificación, esta de acá abajo es una reacción de eterificación, o sea, de dos grupos alcoholes formo un grupo éter. ¿Ok? Y así es como se unen las distintas azúcares que están presentes tanto en el cuerpo o en la vida. Las azúcares que nosotros conocemos es la glucosa,
que es la que particularmente nos sirve como comillas el combustible, pero de azúcares hay un montón, y por eso uno siempre asocia, o en realidad comercialmente se asocia que, por ejemplo, el stevia, por ejemplo, es otro azúcar que el cuerpo no es capaz de metabolizar, y por eso que como no la metaboliza, no hay ningún tipo de introducción energética. ¿Qué tipo de polisacáridos existen? Recuerde que más arriba decía que se formaban a partir de monosacáridos, que era uno, y polisacáridos, el prefijo poli significa muchos, y sacáridos son azúcares, muchas azúcares. Entonces, cada uno de estos fragmentos que están aquí, fíjense que todos unidos por un enlace éter, el enlace glicosídico, unen una unidad de azúcar con otra. Fíjense que aquí el glucógeno, que es una de las fuentes de energía del cuerpo, es una molécula que tiene estas estructuras, y que fíjense que este paréntesis corchete significa que, y este número que está aquí abajito, significa que esta unidad se repite entre 7 y 11 veces. O sea, imagínense lo grande que esto puede comenzar a ser si esta unidad se repite 7 veces hacia el lado, y hacia el lado está unido estas dos sustancias que fíjense que tiene puntos suspensivos en todos lados. Por lo tanto, esto empieza a crecer como una rama, un árbol. Y abajo la amilopectina, otro caso de azúcares, fíjense que nuevamente las azúcares, las unidades de azúcar, que es esta por ejemplo, se unen por un enlace de tipo éter, un enlace glicosídico, se unen a distintas otras unidades monoméricas de este polímero natural. ¿Ok? Por lo tanto, recuerden que para formar un enlace éter, una eterificación, ocurre entre la unión de dos grupos alcoholes y se libera una molécula de agua que, como les digo, es lo más clásico, lo más conocido. ¿Dónde más podemos ver reacciones de condensación? En los aminoácidos, por ejemplo. Nosotros ya hemos hablado algo de los aminoácidos, que ahora que ya tenemos un poco más de conocimiento desde la química orgánica, podemos saber por qué se llama aminoácido. Recuerde que este grupo que está en azul se llama el grupo ácido carboxílico, y el grupo que está aquí en rojo se llama el grupo amino, y por eso cada una de estas estructuras se llama el grupo aminoácido, porque todos los aminoácidos tienen esos dos grupos funcionales, y la única diferencia entre los 20 que existen es este grupo R, que tienen distintas cadenas de átomos de carbono, y esa es la única, comillas, la única diferencia estructural entre todos los aminoácidos. Pero esta parte que está aquí a la derecha, exceptuando el grupo R, todos los aminoácidos lo tienen, son iguales. Entonces, los aminoácidos son las unidades elementales de las proteínas, y que las proteínas para nuestro cuerpo humano son fundamentales. Sin las proteínas no podríamos vivir, básicamente. Y, como decía recién, se caracterizan porque tienen un grupo amino y un grupo ácido. Hay 20 aminoácidos, de esos hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Algunos tenemos que adquirirlos por la dieta, o adquirir alguna sustancia que el cuerpo sea capaz de metabolizar para que lo pueda obtener, y otros que que el cuerpo los obtiene de forma natural. Fíjense que nuestro cuerpo sintetiza 16 de ellos, o sea que 4 de ellos tenemos que incorporarlos por la dieta, por la alimentación. Y eso es el motivo por el cual a uno siempre le recomienda tener una dieta balanceada. ¿Cómo es que ocurre una reacción de condensación entre dos aminoácidos? Que la unión de aminoácidos forma una proteína, pero una proteína es algo muy grande, muy, muy grande. Entonces, cuando uno habla de la unión de dos aminoácidos, forma lo que se llama un dipéptido. Dipéptido significa de dos péptidos, y péptido significa dos aminoácidos, una unión de dos aminoácidos. Entonces, ¿qué reacción ocurre? Ocurre una reacción de condensación, igual que los casos anteriores. Esta vez es entre el grupo ácido carboxílico y la amina del otro aminoácido, y estos forman lo que se conoce desde la bioquímica un enlace peptídico, o desde la biología se le conoce enlace peptídico. Fíjense que nuevamente libera una molécula pequeña, que otra vez es agua, pero desde el punto de vista de la química orgánica, ese enlace que está ahí, el grupo carbonilo unido a un nitrógeno, eso es un enlace tipo amida. Por lo tanto, desde un ácido, cuando uno mezcla un ácido carboxílico con una amina, se obtiene una amida, que desde el punto de vista bioquímico, biológico, es un enlace peptídico. Y de esa manera, fíjense que en cada extremo del dipéptido tiene un grupo amino libre y un grupo ácido carboxílico libre, lo cual permitiría que este péptido pueda seguir creciendo cuando se hace reaccionar con otro aminoácido. ¿Sí? Y esto puede crecer dependiendo de la cantidad de aminoácidos que yo le pueda ofrecer. Y por lo tanto, esta reacción va a terminar cuando la cantidad de aminoácidos o estos grupos funcionales ya no estén activos para reaccionar. Pero a modo general,
Fíjense que este péptido, ya que se une un grupo ácido carboxílico con un grupo amino, estos grupos ahora vuelven a estar disponibles para reaccionar, tanto por el lado izquierdo por el grupo amino, como por el lado derecho con el grupo ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, mezclo dos moléculas, forman un enlace nuevo y liberan una molécula pequeña que es agua. Eso es una reacción de condensación. Y un polipéptido es cuando estos aminoácidos, fíjense que aquí está el enlace peptídico, esta parte que está aquí, el enlace peptídico, que se repite, fíjense, el enlace peptídico aquí, el enlace peptídico aquí, el enlace peptídico acá, y eso sucesivamente comienza a crecer hacia las orillas, hacia sus extremos. Cuando esto empieza a ser muy grande, uno comienza a hablar de un polipéptido. Y si este polipéptido comienza a crecer muchísimo, que tiene una estructura en 3 dimensiones, uno ya habla de una proteína. Y proteínas pueden haber proteínas gigantes, como por ejemplo la hemoglobina, que es la que nos transporta el oxígeno en la sangre, hasta algunas que son un poquito más pequeñas. Poquito más pequeñas, estamos hablando muchísimo más grande que el tamaño del agua, pero que para nivel biológico cada una de estas proteínas tiene una función. Y por eso, si es que, por ejemplo, hay alguna enfermedad que se asocia a alguna malformación proteica, la proteína deja de cumplir su función y eso repercute en algo. Por ejemplo, si es que hay una enfermedad que modifica estructuralmente la hemoglobina no va a poder ser capaz de transportar oxígeno y uno se puede enfermar de ese estilo. ¿Ok? Y cuando estas proteínas, como les digo, comienzan a tener una estructura tridimensional, fíjense que se van a encontrar en bioquímica que hay 4 tipos de estructuras en las proteínas, que son la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando estas proteínas comienzan a tener una forma geométrica, fíjense que eso forma como una espiral, ese que está aquí abajo, uno habla de que hay estructuras terciarias, tridimensionales, terciarias, y uno comienza a hablar de que esa estructura ya no es un polipéptido, sino que comienza a formar una proteína que tiene una función determinada. ¿Sí? Y fíjense que aquí son más esquemas de un aminoácido, fíjense que el grupo R, recuerden que es el único que cambia, aquí es un poco un esquemita que muestra la unión entre el grupo OH del ácido con un hidrógeno de la amina, ese forma la molécula de agua que está aquí a la derecha, y forma esta unión que se llama el enlace peptídico, como lo señala aquí en la flechita. ¿Ok? Y cuando uno habla de una proteína, ya quizás proyectando al curso siguiente, uno habla de que el péptido, que es el dipéptido en este caso particular, tiene un N-terminal y tiene un C-terminal. Y el N-terminal es hacia la orientación que tiene el grupo amino, y el C-terminal es donde está el grupo ácido carboxílico disponible para continuar reaccionando, le insisto, con otros aminoácidos, o con otras sustancias puede ser. Y acá abajo nuevamente, fíjense que ahora muestra un caso ya particular, que bueno que aquí ahora ya sí asocia a la estructura de una amida y no le llama derechamente enlace peptídico, porque enlace peptídico ustedes le van a llamar probablemente desde el punto de vista biológico, bioquímico, pero desde el punto de vista químico, químico-orgánico, eso es un enlace amida. Y fíjense que aquí hay 2 aminoácidos, las glicinas, que se hacen reaccionar 2 glicinas, e interactúan desde el grupo ácido carboxílico con el grupo amino, se forma el enlace carbono-nitrógeno, que está aquí con rojo, y ese grupo OH y el H forman la molécula de agua que se libera. Y el resto de la estructura se mantiene inalterable hasta que provenga otro aminoácido u otra sustancia con la que pudiera reaccionar. Y de esa manera se forman las proteínas en el ribosoma. Las reacciones de condensación también pueden ser de distintos tipos, no solamente para formar azúcares, grandes azúcares, polisacáridos o proteínas, sino que también para formar otro tipo de sustancias. Fíjense que ahora podemos formar un triglicérido, que es otro de los tipos de sustancias muy, muy importantes a nivel biológico, que en el caso de los lípidos, las grasas y los aceites, se podrían obtener a partir de un alcohol, que en este caso fíjense que es un trialcohol, tiene 3 grupos OH, la misma molécula, es un glicerol, que se hace reaccionar con un ácido esteárico. Fíjense que se llama ácido porque aquí tiene un grupo ácido carboxílico. Fíjese que dice que son 3 moles. Ese 3 no es que está asociado a SOH, sino que son 3 moles, 3 moléculas de esta sustancia que está aquí, porque como tiene 3 grupos OH, cada uno de esos va a reaccionar con un grupo OH diferente. Y dijimos recién más arriba que cuando hago reaccionar un alcohol con un ácido carboxílico, lo que voy a obtener es un grupo éster, que está aquí representado en este cuadrito verde. Y como son 3 moles, lo que están reaccionando de ácido carboxílico, voy a obtener 3 veces esa reacción, y ahora los alcoholes ya no existen, dejan de existir, y se obtienen 3 ésteres. Y fíjense que nuevamente se forman
3 moléculas de agua. Este enlace se le llama enlace éster, desde el punto de vista orgánico también se le llama enlace éster, y como les conté arriba, cuando hago reaccionar un alcohol con un ácido carboxílico para formar un éster, se llama una reacción de esterificación. En particular, esas reacciones cuando se hacen medio ácido, se llama la esterificación de Fischer, porque hay varios tipos de reacciones de esterificación, pero por lo general es una reacción de esterificación. Insisto, un alcohol con un ácido, en este caso es un ácido graso, para formar el grupo, la triestina, un grupo triéster. ¿Ok? Entonces ahora, el mismo caso de arriba, que vimos de las primeras reacciones de condensación, un alcohol con un éster forman, en este caso, como son 3, un triéster. ¿Qué importancia tiene? Es que a nivel biológico y bioquímico, el azúcar que está... Recuerden que los azúcares tienen una gran cantidad de grupos OH, como lo vimos arriba, disponibles. Entonces el cuerpo humano, por una cuestión netamente de eficiencia, cuando comienza a tener un exceso de azúcar en el cuerpo humano sabe que no lo puede mantener así. Ustedes me imagino que más o menos conocen qué ocurre cuando los niveles de azúcar comienzan a aumentar desmedidamente en la sangre, por ejemplo en la diabetes. Entonces el cuerpo sabe que eso no puede ocurrir y de alguna manera lo tiene que almacenar. Y como el cuerpo humano es una máquina tremendamente eficiente, lo que hace es almacenarlo de la forma termodinámicamente más estable y que le ocupe un menos cantidad de volumen, y para eso forma lo que conocemos como la grasa. Y por eso lo que uno odia en su cuerpo, que es la grasa, es lo que el cuerpo humano hace metabólicamente para que lo pueda almacenar, de tal manera que cuando hay un requerimiento energético, por ejemplo, voy a hacer un trabajo aeróbico, por ejemplo, correr mucho tiempo, correr más de una hora, cuando se acaban cuando la cantidad de azúcar del cuerpo humano en la sangre comienza a disminuir a niveles probablemente alarmantes para el cuerpo echa mano a los lípidos, a las grasas que tenemos, los degrada y vuelve a obtener azúcar, que es lo que nos va a producir la energía cuando entra el proceso metabólico, a la glucólisis, que quizá alguna vez lo han escuchado por ahí. Si es que no lo han escuchado, créanme que en el siguiente capítulo no lo van a querer escuchar nunca más en la bioquímica. Pero entra a la glucólisis al ciclo de Krebs, y de esa manera se degrada el azúcar, la glucosa, y se obtienen las moléculas de ATP que le producen la energía al cuerpo. Pero como les digo, esa es una importancia de por qué esta reacción de esterificación es muy importante, porque de esa manera el cuerpo humano puede almacenar, comillas, almacenar esta energía que está en exceso en la sangre cuando uno come demasiada azúcar, la ingiere. ¿Ok? Fíjense que aquí el triglicérido en el caso de arriba eran 3 moléculas de ácido carboxílico iguales, por lo tanto el triglicérido es exactamente el mismo, fíjense, es exactamente el mismo, pero eso no siempre es así. Yo podría hacer reaccionar con 3 distintos ácidos carboxílicos y voy a tener un éster que va a estar combinado. Fíjense que aquí el éster tiene una insaturación, aquí tiene 2 insaturaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos van a servir? Por lo general son moléculas grandes. Fíjense que esta tiene 16, 17 átomos de carbono, son ácidos, son grasas o aceites, que son muy, muy grandes y que por lo general esos son los que forman los lípidos. Así que los triglicéridos se pueden formar con iguales unidades de ácido carboxílico o bien con diferentes, como este caso que está acá. A modo general, a modo muy general, la reacción de esterificación, por millonésima vez les recuerdo que es un ácido carboxílico con un alcohol. Ese alcohol no necesariamente tiene que ser un alcohol primario, puede ser primario, secundario o terciario. La reactividad, por supuesto, que va a cambiar, pero a modo general, desde el punto de vista de una esterificación, puede ser con cualquiera de ellos, alcohol primario, secundario o terciario. Lo que sí importa es que sea un alcohol. Y fíjense que está marcado con rojo los átomos que salen de la molécula, que está formando la molécula de agua, pero se une ese carbono con el oxígeno del alcohol y forma el grupo éster. Y por eso les insisto que por eso se llama reacción de esterificación. Un ejemplo que está aquí abajo es la reacción entre esta especie, que esta es otra forma de escribir el ácido carboxílico, COOH, que se mezcla con un alcohol chiquitito, metanol. ¿Se acuerdan que de metanol hablamos al principio un poquito, que es tremendamente tóxico para el cuerpo humano? Forma el éster, COOCH3, y la molécula de agua que se libera. Esta reacción sería entre el ácido acético, ese que está aquí, el del vinagre,
que está reaccionando con metanol y está formando este que es metanoato de etilo y con moléculas de agua. Pero le insisto que lo que nos interesa a nosotros es la mezcla entre un ácido carboxílico con un alcohol, que no tiene que ser necesariamente primario, como dice arriba, ojo con eso, y forma el éster respectivo. Fíjense que aquí abajo tenemos un caso muy parecido al de arriba, solamente que ahora el alcohol, ahora no tiene solo un carbono, sino que tiene dos, tiene un carbono aquí, un carbono acá, es el ácido acético, se está haciendo reaccionar con etanol, el de arriba es metanol, el de abajo es etanol, y se forma, fíjense, el éster respectivo, acetato de etilo, y se forma la molécula de agua correspondiente. Entonces, reacción de condensación, se unen dos moléculas que tienen grupos funcionales afines para reaccionar, como un ácido carboxílico y un alcohol, y se libera una molécula pequeña como el caso de agua. Hemos visto solamente hasta ahora casos donde estamos formando moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas, y ahí sí me voy a tomar un poco la definición que estaba en la primera diapositiva de una reacción de condensación. Siempre está intentando agrandar, y vimos los casos de los polisacáridos, las proteínas y los ésteres, los lípidos, las grasas. Pero cuando uno habla de una reacción de hidrólisis, ahí les voy a tomar un poquito desde el punto de vista literal de la palabra hidrólisis. Si es que uno analiza la palabra, uno podría cortar la palabra en dos, y cortar en hidro y en lisis. Voy a comenzar desde la parte final del lisis. Cuando ustedes escuchen lisis, cualquier prefijo que termine con lisis significa corte, ruptura. Por lo tanto, es una ruptura con hidro. En este caso, la hidrólisis es una ruptura a partir de una molécula de agua. Es decir, la molécula de agua va a producir una ruptura en algún tipo de estructura de interés. Fíjense que, como dice aquí, una hidrólisis es lo opuesto a una reacción de condensación. Y eso ayuda bastante cuando uno tiene que empezar a memorizar todas estas cosas, porque si uno se aprende la reacción de condensación, uno sabe que el paso opuesto es una reacción de hidrólisis. Entonces, una molécula más grande se rompe, en una molécula más pequeña se agrega un enlace hidrógeno a una sección y un grupo OH a otra. Recuerden que aquí estoy justamente separando el grupo OH y el H que forman el agua y uniendo los otros dos fragmentos. Pero fíjense aquí que tengo un disacárido que está unido por el enlace hetero, el enlace glicosílico, que al hacerlo reaccionar con agua, estos se separan. Fíjense que ahora cada uno de ellos es un monosacárido independiente de ellos, y se puede romper esos enlaces. ¿De qué nos puede servir este aspecto? Es porque, como les contaba recién, muchas veces el cuerpo humano, por algún requerimiento metabólico, comienza a romper estas moléculas para obtener lo que sí nos sirve como combustible, que es particularmente un azúcar. Porque la grasa como tal no es una molécula que nos pueda servir de energía para el cuerpo humano, pero sí el azúcar, sí las glucosas, que son los que se pueden obtener, o los que se pueden usar para entrar al ciclo metabólico, cualquiera sea este. Y que, como les digo, eso se los dejo para el próximo capítulo, y ahí se va a acordar de que la química no es lo peor que hay en el mundo, hay cosas peores. Fíjense que las reacciones de digestión, que es esta ruptura, son ejemplos de hidrólisis. Con frecuencia no se aprecia la aparición del agua. Generalmente estas reacciones están controladas por enzimas. Aquí, esta reacción que está aquí arriba, a lo que se refiere a ese párrafo, es que las reacciones desde el punto de vista de la química orgánica ocurren como está en el cuadro este. Tengo el disacárido, que lo hago reaccionar con agua, y formo cada uno de los monosacáridos de forma independiente. Pero a lo que se refiere es que esta reacción, si uno lo hace en un laboratorio, probablemente puede ser muy lenta, o bien el rendimiento que uno puede tener de la reacción es muy bajo. Cuando ocurre ese fenómeno, uno a la sustancia, a la reacción, uno le agrega lo que se llama un catalizador. Recuerden que más arriba se usaba para reducir el níquel Raney, entre otros, por ejemplo, el dicromato, el ácido sulfúrico. Esos son algunos catalizadores para que la reacción ocurra bastante más rápido. Pero se ha encontrado que a nivel biológico esto tampoco ocurre, sino que lo que ocurre es la acción de una enzima. Y que una enzima es, por lo general, un gran catalizador biológico que hace todos los procesos muy, muy rápido, con una alta eficiencia, y otro aspecto con una alta selectividad, que, como les digo, esos aspectos los van a trabajar con mucha más profundidad en el curso de bioquímica, me imagino.
pero una enzima, y ahí quizás voy a apelar un poquito a su memoria del colegio, así como lo que nos decían en el colegio, es que las enzimas trabajan con uno de los modelos, es llave cerradura, que va selectivamente a buscar alguna molécula que le sirve particularmente y específicamente para la enzima que va a trabajar. Y por eso, como dice aquí abajo, hay enzimas carbohidrasas, proteasas, lipasas y nucleasas. Fíjense que las enzimas, por lo general, todas terminan en asas, y las azúcares terminan en osas, glucosa, sacarosa, maltosa, fructosa, todas. Dense cuenta que de esa manera uno asocia inmediatamente con el nombre común a qué tipo de familia corresponde, pero en particular las enzimas terminan en, su terminación es asas, les va a servir como recordatorio, pero una carbohidrasa rompe carbohidratos, una proteasa rompe proteínas, una lipasa rompe lípidos, y una nucleasa probablemente rompe ácido nucleico. Así que desde ese punto de vista, como les digo, es mucha memoria, y con algunas reglas más bien generales, como recordar que las azúcares terminan en osas, las enzimas terminan en asas, les va a servir para identificar más o menos con qué podría reaccionar esa enzima en particular. Así que, y como dice aquí, hay enzimas específicas para degradar cada tipo de molécula o polímero, porque estos son polímeros los que estamos viendo aquí, en particular las proteínas con los polisacáridos, cómo se pueden degradar y con qué tipo de moléculas se pueden degradar de forma selectiva. Y de esa manera la enzima, como va selectivamente a buscar un reactivo muy particular, no podríamos decir que se desvía a trabajar con otros. ¿Ok? ¿Qué es lo que importa con la enzima? Es como lo mismo que hablábamos arriba. Si la enzima, por algún motivo químico, cambia su estructura, que para cambiar su estructura, por ejemplo, podría cambiar el solvente, que cuando uno consume demasiado alcohol etílico, etanol, y llega a un coma etílico, la sangre deja de tener agua, tanta agua, y comienza a tener alcohol en la sangre, y por lo tanto las enzimas también cambian fisiológicamente su estructura, y si cambia su estructura, deja de cumplir su función quizá de forma eficiente o de forma total. Podría cambiar el pH, estoy tratando de relacionarlo con aspectos que ya estudiamos en el curso. Si cambia el pH, la proteína también va a cambiar su estructura, y si cambia su estructura, insisto, deja de cumplir su función. O si la cantidad de agua disminuye tanto en el cuerpo que la proteína ya deja de ser soluble, hay muchos aspectos que aún pueden hacer modificar una proteína, su estructura y su función. ¿Ok? Así que para que eso lo tengan presente, sobre todo para el curso siguiente. Así que insisto que estos procesos, como están en el cuadro, no ocurren a nivel biológico, ocurren a nivel biológico con una enzima, de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho más selectiva. Y finalmente, que la última diapositiva que tenemos para esta clase es una reacción de saponificación. Y fíjense que una reacción de saponificación suena tremendamente extraño el nombre, pero también es una hidrólisis, porque estamos trabajando con un triglicérido, que se acuerdan que lo formamos arriba, lo formamos con un ácido, con un alcohol que tenía 3 grupos OH y 3 grupos ácidos carboxílicos. Ese triglicérido, que puede ser una grasa cualquiera, aceite, mantequilla, uno lo puede trabajar incluso de forma experimental, el trabajo se puede hacer incluso en una casa sin ningún problema. Este aceite, esta grasa, se trabaja químicamente con hidróxido de sodio, que es lo que llamamos comúnmente soda cáustica, y fíjense que son 3 moles de soda cáustica, o sea, la soda cáustica está en exceso, y uno lo hace reaccionar, uno lo agita, uno está mucho rato, probablemente media hora, 45 minutos, agitando esta sustancia, y lo que uno tiene es el jabón, y es exactamente el mismo jabón con el que usted se limpia, se baña, se lava las manos, y esa manera es una forma de obtener jabón. Quizás es que ustedes tienen familiares en zonas más rurales, yo por lo menos los tengo, cuando se carneaba un animal como el chancho, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de contenido graso, lo que hacía la gente es guardar la grasa, y con la grasa hacía particularmente 2 cosas. La primera la usaba para freír, y lo freían con manteca. Y la segunda era hacer jabón. La gente sabía que mezclando soda cáustica con esta grasa producía una sustancia que era capaz de limpiar. Y por eso el jabón, cuando uno tiene un jabón, fíjense que se forma el ácido carboxílico correspondiente y se forma el glicerol. El glicerol es el mismo que vimos al principio, este alcohol que tiene 3 grupos OH. Por lo tanto, esta especie se puede aislar, queda una suerte de especie como un granulado, como un cuscús, quizás se lo ubica en el cuscús, queda una sustancia de esa característica, de esa consistencia, y de esto con un tratamiento más bien físico uno lo aprieta, lo comprime, y básicamente se puede obtener el jabón para limpiar.
¿Qué tipo de cuidado hay que tener? Es que si estamos trabajando con soda cáustica, esa soda cáustica es una base muy fuerte. Recuerden que una base, ya que evaluamos el contenido de la unidad anterior, una base es una sustancia que es capaz de liberar OHs, una base fuerte como hidróxido de sodio, soda cáustica, quema muy, muy fuerte. Por lo tanto, este jabón que se obtiene está rodeado de soda cáustica porque está en exceso cuando se hace la reacción. Por lo tanto, el jabón hay que hacer algún tipo de tratamiento químico para eliminar esta sustancia. Y por eso uno lee en las propagandas jabones con pH balanceado, jabón con pH neutro, y así sucesivamente distintos tipos de aspectos más bien comerciales que se pueden obtener, porque en realidad el jabón naturalmente tiene una composición básica, y que si que esa composición básica no se controla químicamente, produce quemaduras muy severas. ¿Ok? Entonces recuerden que condensación son moléculas que se unen para formar una más grande. Hidrólisis es cuando esta molécula grande, por algún agente químico, que puede ser un ácido, una base o agua incluso, un caso muy particular del agua, que son capaces de romper estas moléculas grandes para algún fin que el cuerpo humano, o en este caso, fíjense, a nivel industrial, un jabón se puede requerir. Y hoy en día vemos que los jabones se producen en una gran cantidad, a nivel industrial se producen muchísimo, porque sus características son muy importantes para nuestra vida, porque desde que se descubrió el jabón, muchas enfermedades comenzaron a desaparecer, y que es, como les digo, es tremendamente sencillo obtener desde el punto de vista químico. Un poco de grasa, aceite de maravilla con el que se fríe, con el que se usa para la casa, con el que se compra, con un poco de soda cáustica se puede obtener un jabón cualquiera. Lo mejor es una grasa, mientras más contenido graso tenga, como por ejemplo la grasa del cerdo, es mucho mejor el jabón que se produce. ¿Ok, chiquillas? Eso es lo último, esa es la última diapositiva. Hemos realizado distintos tipos de reacciones de la química orgánica, reacciones de condensación, hidrólisis, reducciones, oxidaciones, reducciones en medios ácidos, reducciones en medios básicos, oxidación y reducción de alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Así que con esto terminamos el contenido que va a ser evaluado en el curso. Lo demás quedará aparte para la bioquímica, como yo intenté hacer en esta última parte, una proyección un poco más de dónde y qué aspectos le va a servir para la bioquímica. Y espero que haya quedado algún de estos aspectos más o menos claros.